En el caso del ejercicio 15, la idea es al revés de lo que venimos haciendo antes, porque acá la idea es, en base a a la ecuación, digamos, de una superficie, cómo hacemos nosotros para encontrar alguna función vectorial que la pueda representar, es decir, lo que se llama parametrizar una superficie. Entonces, empecemos primero con este caso, que es algo bastante emblemático. Fíjense, vamos a tratar de dibujarlo, como para que tener una idea un poco conceptual de qué es lo que queremos buscar. A ver, lo que vemos acá es que hay digamos, esto es, si uno se lo pone a pensar de una forma clásica, es un cilindro que tiene radio 4, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 4 menos 4, que tiene una simetría respecto del eje Z, por el hecho de que la distancia entre x e y, digamos, x más y cuadrado, acá lo que está dejando es al z a un nivel constante, por lo tanto vemos que esta es la figura en cuestión. Entonces, con lo que dijimos recién, fíjense, el valor de z es independiente de lo que pase acá. Eso como primera idea. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que armar una función que sea de v, ¿sí? Que nos va a dar x en función de v, y en función de v, y luego z en función de v, porque de hecho eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Una función de dos parámetros a 3. Y aclaro, ¿por qué siempre en estos casos es una función que va de R2 a R3? ¿Por qué en este caso para una superficie es así? Bueno, en el fondo esto es así porque una superficie, más allá de que esté en el espacio, tiene dos dimensiones, ¿sí? Es decir, básicamente tiene dos grados de libertad y por lo tanto por eso como cuerpo geométrico está de dos variables. Hay una explicación matemática un poco más profunda, pero para términos técnicos esa es la idea. Así como una curva, por ejemplo, está definida con un solo parámetro, una superficie está definida con dos parámetros porque tiene dos grados de libertad. Y eso es lo que pasa acá. Entonces a ese modelo matemático es a lo que queremos llegar ahora. Entonces, como primer tip, fíjense que z no aparece en la ecuación. De hecho, en la geometría de la figura es independiente de lo que pase con z, porque siempre la gráfica queda igual. Por lo tanto, acá podríamos decir z es igual a una de las variables. Por ejemplo, la variable b. ¿Sí? Y dejar esto como una ecuación. Ahora, ¿cómo podemos relacionar x e y? Fíjense que x e y tiene una simetría, digamos, es forma de una circunferencia, ¿sí? Entonces, en general nosotros, una cosa que se puede, como dato de color que se puede meter acá, es que para parametrizar curvas, en este caso olvídense de z ahora porque z es algo que es independiente de esto, para parametrizar curvas en general lo que nos conviene no es la simetría, no es las coordenadas cartesianas, sino las coordenadas polares, ¿sí? Por el hecho de que las coordenadas polares, digo, si ustedes lo vieron en física y demás, tienen que ver con el radio y con el ángulo de un vector. Entonces, por ejemplo, supongamos que si yo estoy en R2, en el plano, ¿sí? Y me paro en un punto determinado, en vez de expresarlo en sus coordenadas x sub 0 e y sub 0, lo que hago es expresarlo en función de su radio, ¿sí? Es decir, su módulo. Si este es el vector b, este sería el módulo de b, y luego tenemos el ángulo. Entonces es más sencillo de esa forma. Entonces, ¿por qué las coordenadas polares convienen para este tipo de geometrías? Una circunferencia siempre se trata de puntos que están a la misma distancia de otro punto, ¿sí? Entonces, en este caso, si la circunferencia nos va a quedar x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, esto es igual al radio al cuadrado, este radio es la distancia entre dos puntos, a saber, el punto perteneciente a la curva, o sea el xy, y luego el centro que es el x0 y 0. En este caso, como el x0 y 0 es el 0, el radio es simplemente lo que nosotros vemos acá, igual de todas maneras es lo mismo, pero sí, va a tratarse nada más que de la norma del vector con el 0, 0. Entonces, de lo que vemos acá, el radio va a quedar 4, porque es 4 por 4, 16, que es lo que vemos a continuación. Y después, fíjense, de coordenadas polares, ¿qué es lo que tenemos? Si esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo que es la hipotenusa y demás, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Entonces, el coseno del ángulo, ¿qué es? El cateto adyacente, que es x, sobre el módulo, que en este caso es módulo de b. ¿Sí? No, b, no me estoy refiriendo a esta b, si ese b esto es de un vector. Entonces, en este caso, ¿sí? Como estamos hablando de puntos cuya distancia, ¿sí? Esta norma de b es constante por ser una circunferencia, ¿sí? Coseno de tita va a pasar a ser x sobre el radio, que en este caso es 4. ¿Sí? Entonces, con eso lo vamos a tener bien aceitado a continuación. Entonces, x sobre 4. Y de acá sí surge la idea de decir, bueno, ¿por qué no podemos expresar ese x en función de ese nuevo parámetro que es tita? O si hemos definido u, que sea nuestro parámetro u. Multiplicamos ambos lados por 4 y x nos va a quedar como 4 coseno de u. Lo mismo si hacemos con el seno. Seno en este caso va a ser el cateto
opuesto, entonces va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno, entonces decimos seno de u, en este caso nos va a quedar i sobre la hipotenusa le dijimos que era como el radio que es 4, con lo cual de acá sacamos que i nos va a quedar 4 seno de u. Entonces, en definitiva, como conclusión vamos a tener que x nos va a quedar como 4 coseno de u, y nos va a quedar como 4 seno de u, y z nos va a quedar como b. Entonces, en función de eso ya tenemos la función, ¿sí? 4 coseno de u, 4 seno de u y b, ¿sí? Recuerden este concepto porque va a servir mucho para casos futuros. ¿Qué es lo que pasa en el caso b? Bueno, acá en este caso, ¿sí? Fíjense que nosotros, de vuelta, volvemos a decir, nosotros tenemos que llegar a una función que sea de v, que en este caso va a ser la variable x en función de v, la variable y en función de v y la variable z en función de v. ¿Sí? O sea, siempre en este estilo, funciones que van de R2 a R3. Entonces, en este caso, z es igual a x, y bueno, esto básicamente depende, digamos, de la forma que tenga, pero si ustedes se fijan, acá la cuenta está bastante resuelta ya de entrada. Es decir, no hay que romperse demasiado la cabeza para encontrarlo, porque fíjense, nosotros ¿qué es lo que queremos encontrar? Una función de z que sea en función de v. Y acá lo que lo que nos dan como dato es una variable z, o sea, una función z que ya es función de dos variables x, y. Con lo cual, es legal que nosotros llamemos, por ejemplo, a x de v directamente le pongamos u, a y de v le pongamos b, y fíjense que esto, con el dato que nos dan que z es igual a x, y, ¿sí? Si lo reemplazamos por la variable, esto nos va a quedar que z es igual a u por b. Entonces, en ese caso, ¿sí? ¿Cómo quedaría definida la función? F de v nos va a quedar como u para x, como b para y, y como u por b para z. Y listo, con esto ya ustedes ya lo tienen resuelto, ¿sí? Después, ¿de qué tipo de figura se trata esto? Bueno, básicamente, en este caso lo que habría que hacer es armar las trazas de los planos y ver cuánto es cada uno, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si hacemos las cuentas que hacemos habitualmente, pues esto puede tener forma como puede tener una forma arbitraria. Es decir, un consejo, digamos, para este tipo de ejercicios es que no se pongan, digamos, demasiado rígidos con algunas cosas de teoría, porque no es la idea, ¿sí? Entonces, pensar que las curvas son siempre las mismas. Entonces, por ejemplo, si hacemos la traza con z igual a 0, vamos a tener xy es igual a 0, con lo cual xy es igual a 0 abre la posibilidad de que x sea igual a 0 o que y sea igual a 0. Y eso abre la posibilidad de que sean estas dos rectas que vemos a continuación, los ejes coordenados. Si por el otro lado vamos a tener x igual a 0, bueno, ocurre lo mismo, ¿sí? Z es igual a y ahí vamos a tener una igualdad de dos rectas, y lo mismo si tenemos y igual a z, y igual a 0 va a pasar exactamente lo mismo, con lo cual vamos a tener en ese caso ese tipo de gráficas. Veamos qué es lo que sucede en el caso de y igual a x, en el caso c. Acá ocurre exactamente lo mismo que hemos visto en el caso anterior. Tenemos, recuerden, vamos a tener que armar una función que vaya de R2 a R3. La función va a ser de dos variables v que van a ser x en función de v, luego y en función de v y luego z en función de v. O sea, eso es a lo que tenemos que llegar. Ahora, de lo que vemos acá, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, vamos a tener y es igual a x, con lo cual ya acá estamos viendo algo que es directamente explícito, ¿sí? Una de las variables que depende de las otras. Es decir, si ponemos esta acá o esta acá es lo mismo, ¿sí? No hay demasiada diferencia. Entonces, supongamos que ponemos todo en función de x, vamos a tener x en la primera variable, x en la segunda variable, ¿sí? Y luego tenemos z, que todavía no está definida. Pero si queremos buscar una asociación entre u y b, ya les diría que prácticamente el camino está listo, porque fíjense que no hay demasiada definición mucho más allá de lo que es esto, así que podemos asociar u con x, por ejemplo, ¿no? Y b lo podemos asociar con z, y simplemente la ecuación quedaría como f de v nos va a quedar como u para x, u para y b para z. ¿Qué es esto en la gráfica de R3? Si nosotros nos lo ponemos a ver con una forma un poco más elaborada. Fíjense, y igual a x, si nosotros pensamos en el tema del plano, es la recta, ¿sí? La función identidad, que si nosotros lo vemos desde arriba sería esto que vemos acá, ¿sí? Entonces, supongamos que hacemos z igual a 0, la traza del plano z igual a 0, lo que vamos a ver es que
la recta sigue siendo y igual a x, visto desde arriba, vamos a tener x y vamos a tener la función y igual a x, que es lo que vemos acá, ¿sí? Pero visto desde arriba. Si por ejemplo tenemos x igual a 0, vamos a tener que y es igual a 0. En el plano zx, ¿sí? Z o zi, perdón, vamos a tener esta recta que vemos acá a continuación. Pero como x es igual a 0 y x es este punto que está acá, solamente el punto. Y después lo mismo del otro lado. Entonces esto es un plano, ¿sí? Que tiene esta orientación visto desde acá, como lo ven ustedes. Siguiendo la lógica del caso anterior, fíjense que acá lo que tenemos es una función, o digamos una curva, una superficie, perdón, similar, pero que acá hay que hacer un par de trucos. Fíjense, esto tiene, si nosotros podemos expresarla en función de z explícitamente, ¿sí? Voy a volver a copiar la función de R2 a R3, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que es una función de R2 a R3, vamos a tener que es f de dos parámetros u y b que no están en la cuenta, que nos van a dar x y z. Siempre conviene en estos casos tratar de ver si de esta ecuación, por ejemplo, veamos si podemos despejar una en función de la otra. Acá lo más lógico sería despejar z porque tenemos las otras en una combinación poco amigable, así que nada. Sumemos z a ambos lados acá, z a la izquierda y z a la derecha sumados, nos va a quedar que z es igual a x al cuadrado menos 4x más y al cuadrado. Bien, esto tiene un aspecto bastante parecido a lo que sería, por ejemplo, un paraboloide, pero el tema es que está este 4x acá que hace un poco de ruido por el hecho de que no es un paraboloide centrado en 0, 0 como vimos siempre. Generalmente, ¿qué es lo que se hace en estos casos como técnica, pero no es obligatorio? Es completar cuadrados para tratar de expresar esto de una forma factorizada y linda. Entonces recuerden ustedes, si nosotros tenemos dos números que se están restando al cuadrado, esto va a quedar como el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. De la misma manera, si tenemos una suma de los dos al cuadrado, esto se puede pensar como el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Caso que sería de este, por ejemplo, porque nosotros tenemos x al cuadrado menos 4x. Para llegar a hacer una situación de este estilo, fíjense, tenemos el primer número que está al cuadrado es x al cuadrado, perfecto, eso está chequeado. Es un menos, así que sería este caso que vemos acá. Tenemos un menos acá. 4x lo podemos pensar como si fuera 2 por 2 por x, ¿sí? Con lo cual eso nos permite identificar que el segundo número, el a cuadrado, tiene que salir de un 2 al cuadrado. Entonces acá tenemos que sumarle, ¿sí? Un 2 al cuadrado, acá lo mismo, ¿sí? Pero como este 2 al cuadrado antes no estaba, necesariamente tenemos que restarlo para que el efecto sobre la cuenta no se altere. Entonces, esto, ¿sí? Fíjense que tiene la misma sintaxis que la diferencia de cuadrados que vimos al principio, o sea que esto sería x menos 2 al cuadrado y luego tenemos que restarle este 4 inevitablemente que sirve para completar ese cuadrado que vimos ahí. Todo esto es igual a estos dos términos que vemos acá, x al cuadrado menos 4x que vemos a continuación. Entonces acá nos va a quedar z es igual a x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 más y al cuadrado. Esto, si nosotros lo ponemos de otra forma, sí se puede pensar como, si lo queremos ver como un paraboloide, una forma de verlo sería así. Sumamos 4 a ambos lados, nos va a quedar z más 4 es igual a x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado. Y verlo de esta forma está bueno por lo siguiente, fíjense. Lo primero que observamos nosotros es que el paraboloide no está centrado en el 0, 0, sino que las circunferencias concéntricas, pero de radio distinto, van a estar ubicadas en el 0, en el 2, 0. Entonces acá nos ubicamos. Este es el 2, 0, ¿sí? Punto 2, 0. Van a estar centradas acá. Después, z más 4 quiere decir, para que esto sea positivo, z necesariamente tiene que ser mayor o igual a menos 4. Entonces, la base del paraboloide va a estar acá, en menos 4. Entonces ahí es donde va a ser el paraboloide, efectivamente, su forma, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, que es una variante más de lo que vienen viendo hasta ahora.
Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.